Eric Dylan Monroy Díaz dice, Meme, ¿por qué nadie habla de las personas que estaban en las embarcaciones y que perdieron la vida por estar cuidando yates de los millonarios? ¿Van a indemnizar a las familias de esas personas? Eric, yo no sé si tú viste la cobertura completa que hicimos, pero nosotros, de hecho, creo que fue el segundo día que lo tocamos, porque la entrevista la hicimos el primer día y todavía la pasamos hasta el día 2. Pero entrevistamos a un marinero que sobrevivió que estaba justamente cuidando una de estas embarcaciones y que sobrevive a Otis. Después pusimos el video de un capitán que también estaba cuidando una de estas embarcaciones y sobrevive a Otis. Trabajó en el club de yates. El capitán en el club de yates. También lo entrevistaron en el club de yates. Los dos en el club de yates, de hecho. Aquí hay un tema. Escuché a la gobernadora Evelyn decir, y ahí sí creo que es un error, porque pareciera que no conoce la situación, decir que los hombres de mar sabían, pues conocen el clima y que ellos dejaron las embarcaciones. Sabemos que eso no pasó, porque muy hombres de mar, pero tienen necesidades y tienen una chamba. Y aquí hubo de a dos sopas, pero básicamente volvemos al tema de se confiaron. Empezaron a ver cómo estaban las cosas y ante la decisión de o me quedo o me voy, está el tema de la incertidumbre. Volvemos al punto. No se esperaban que llegara como llegó Otis porque no tenían ningún antecedente. Nunca en la historia de Acapulco había ocurrido algo así. El antecedente más cercano era Paulina y persona a la que le preguntas de Paulina, persona que te dice que no hay manera que se puedan comparar, aunque fueron huracanes categoría 5, porque no hay manera de comparar cómo llegó Paulina a cómo llegó Otis y eso que tuvieron poco tiempo de preparación uno entre otro. ¿Cuál es el tema? Y es justamente lo que quiero que escuchen. Lo que dice el marinero, y se los voy a volver a poner, es, empezamos, sí nos habían avisado, nos dijeron categoría 1, categoría 2, todavía en categoría 2 calamos y como que sí todavía aguanta la máquina, pero ya cuando el capitán te dice, ponte el chaleco y guarda tu celular en la bolsa Ziploc, es porque sabes que ya valió madre. Y con todo y todo, no esperaban que llegara y que pasara lo que pasó. De ahí se desprende una queja crítica, porque uno, lo que dice el marinero es que vieron cómo los elementos de la marina, que no confundamos marinero con elemento de la marina, vieron que los elementos de la marina resguardaron sus embarcaciones y se empezaron a mover y se fueron. Y ahí la queja que hace es, ellos sabían lo que pasaba. ¿Por qué a nosotros no nos obligaron? ¿Y cuál es el punto de todo esto a lo que dice Eric Dylan? La queja es que como son embarcaciones privadas, lo que quieren los marineros o lo que para ellos hubiera sido lo mejor es que Secretaría de Marina hubiera obligado a los dueños de los yates, pero no solo obligarlos de palabras, sino de, si me entero que hay una persona resguardando una embarcación tuya ante la inminente llegada de un huracán, no solamente pierdes la embarcación, sino que van multas y va la responsabilidad completa sobre ti. Eso es lo que básicamente están pidiendo los marineros, porque lo que querían es un resguardar su empleo, como tener un documento que los ampare ante el patrón para que no les quiten la chamba si ellos, en un afán de proteger su vida, deciden irse de la embarcación. Quiero ver si me explico con esto, porque es el tema más complejo de todos. No hay una obligación como tal de la Secretaría de Marina y se me hace algo burdo, porque cuando te dicen, marea roja, no te puedes meter y no te puedes meter. Pero se me hace burdo que ante las embarcaciones privadas, que ante el club de yates y demás clubes privados de embarcaciones, la Secretaría de Marina no pueda obligar o no tenga la herramienta de obligarlos a que no le digan o que no obliguen a la gente a que se quede a resguardar las embarcaciones. De ahí se desprende esta crítica, pero volvemos a la reflexión. No es que no supieran, es que sabían exactamente lo mismo que la Secretaría de Marina. La bronca es que la Secretaría de Marina sí tomó acciones y los marineros de la Secretaría de Marina, los marinos, pues se fueron a resguardar, dejaron las embarcaciones y se fueron. La bronca es que ellos no tenían esa alternativa o pensaban no tenían esa alternativa porque no se imaginaron que llegara como iba a llegar. Para recordarles lo que les estoy diciendo, aquí está este fragmento de el marinero al que entrevistamos y que justamente pues nos dice esto.
Oye, ¿y te dijeron que la cuidaras por lo de la tormenta? No, el patrón no nos dijo nada, y es decisión del capitán. Ok. Pero nosotros, como es nuestro trabajo, Sí. pues le tenemos que cuidar las cosas a los señores. Tú sales con el capitán. Y el capitán decide si nos movemos del muelle, porque nosotros somos de marina aquí a Acapulco en el muelle. Pero si él nos decide, vamos para allá a resguardarnos, allá tengo que ir yo porque también trabajo ahí. Nos fuimos y pues todo pasó rápido. Normalmente pues nunca nos había pegado un huracán de esta categoría. Nos pegó el O sea, ¿no 4. tenías antecedente de algo así? No, nunca, ni los capitanes viejos que tienen más de 50 años en el mar, nunca, dicen. ¿Y ellos ya sabían? ¿Alguna alerta? ¿Qué pasó? Sí, nos llegó alerta, ¿Cuáles son sus códigos que manejan? Desde hace un día, desde un día anterior nos llegó la alerta de que venía la tormenta Otis y que posiblemente impactaría adelante de Acapulco, categoría 1, pero también afectaría a Acapulco. Después al otro día ya nos dijeron, no, pues sería 2 el reporte, no, pues 2 todavía soporta la máquina, soporta. Nos vamos para allá. ¿Cuándo te enteraste que era 5? No, pues en el transcurso del día, de las 5, ¿qué? El transcurso del día, de las 5 a las 9 de la noche, subió del 2 al 5. Ya, pues ya no tuvo chance de... ¿Y qué hora era cuando tú te enteraste que era de 5? No, pues nosotros nos enteramos de las 10 y algo. O sea, ya de noche. Sí, ya estábamos allá, pero no nada más éramos nosotros, éramos como 40 embarcaciones. 40 embarcaciones. Ahí en esa zona. ¿Y de esas 40 embarcaciones, como cuántas personas habrían cada una? De 2 a 3. De 2 a 3. O sea, y 4 la por 3, 12, 120 personas. 120, no, yo creo que... ¿Qué, Chaco? 100 personas, porque la mayoría es de 2. La mayoría es de 2, se llama una de 3, pero... Entonces, ante la alerta, corren a la embarcación y ¿cuál es su labor? ¿Mantenerla A flote. a flote? A flote. Ajá. ¿Y qué pasó esa noche? Pues todo fue rápido, empezó el viento como eso de las 11:20, 11:30. ¿Cómo cuánto duró? ¿Cómo cuánto duraste? No, ni idea, porque yo perdí el reloj. Pero dicen, la gente ya después de aquí que fueron 2 horas de viento fuerte y de ahí calmó, entró el ojo del huracán y de ahí regresó. Pues fue como a las 11:40, 11:45, nos volteó, la ola nos sacó a mí al capitán. Y ¿Caíste al mar? Sí, caímos los dos al mar. Y ya de ahí pues ya no se veía nada en sí no se veía nada por la lluvia y se fue la luz y el viento, no se veía nada. Y el agua era como si te tiraban con un Karcher en la cara, todo el día. Y nos hundimos, pues no fuimos los únicos, nos hundieron casi el 70%. ¿Y cómo le hiciste para salir? Puro instinto, ya nos habíamos puesto chaleco, para eso le digo como a las 10:30, cuando vimos que era 5, nos pusimos chaleco, metimos nuestra cartera y nuestro celular. ¿Eso es protocolo? En bolsa de Ziploc, sí. ¿Tienen pues, protocolo? Pues no? sí, es lo que uno tiene conocimiento por los cursos que toma. Okay. Entonces metimos eso, identificaciones y todo. Pues si nos teníamos que tirar al mar, pues con la bolsa del Ziploc y el chaleco. Pero pasó rápido todo, el viento empezó, el agua empezó y en cuestión de 5 o 10 minutos a lo mucho fue que ocurrió todo. Hundió, arrastró barcos. Yo caí a la bahía, pero por la bahía era un monstruo, pues. ¿Has visto las películas de La Tormenta Perfecta? Sí. Así era el mar. Así era el mar y caí, tenía el chaleco, me revolcaba, me subía, me sumergía, me bajaba, me subía, me revolcaba. Me apareció un cojín de un barco, ya roto, y lo abracé. Ya en ese me mantuve a flote, pero el agua remolineaba, hacía tobogán en el agua. Me acuerdo que me hacía así. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? No, pues desde las 12, yo creo que aproximadamente nos hundimos 12:05 hasta las 10, 15 minutos antes de las 6 de la mañana salí. O sea, hasta el amanecer. Sí. ¿Y todo el tiempo estuviste en el agua? Sí, todo el tiempo, esperando la tormenta. Dicen que la tormenta calmó como a las 3, 2:30, 3. Como 2:30, dicen, 2:30. ¿Y qué veías a tu alrededor? Ya cuando calmó la tormenta empecé a ver, pues ya estaba hasta casi saliéndome de la bahía. ¿Qué pasaba a tu alrededor? Ya empecé a nadar, ¿no? Pura agua, no había nada alrededor. Negro, todo negro. Sí, alrededor no había nada más troncos, ramas. ¿Compañeros no veías? No, nada. ¿Escuchabas gritos, algo, nada? No, nadie. Pero ahí mismo en la bahía sí rescataron a 2 más, el remolcador de Pemex. Rescató a 2 más. Yo vi cuando tiró las luces y se enfocó en algo, pero yo estaba a una distancia lejos y yo les hacía señas con una rama, pero no me vieron nunca. Ya ellos se fueron a la base, el remolcador, y ya estaba a la altura de la Piedra del Morro. La Piedra del Morro es una piedra que está en medio de la bahía. Estaba a esa altura y
¿Con esa te ubicaste? ¿Dónde estabas? Sí, pues ya cuando dije, no, pues tengo que llegar a por el único bote flotante, a flote, todo lo demás está desaparecido de la bahía. Porque si me iba a las piedras seguían las olas, me iba a poder lastimar o hasta morir. Porque así murieron muchos, salieron muchos con fractura de cráneo. O la otra era si me iba a la orilla, también habla ya con ¿La fractura de cráneo que por porque se estrellaron? Sí, por estrellar con las... No, pues el mar es inmenso, si el mar arrastró un barco que pesa más de 50 toneladas, la sacó acá afuera, ya está atrás de la roqueta. Imagínese uno que pesa 60 kilos. Claro. Digo, la gente no dimensiona nada porque no lo vivió, pero yo que lo viví. Me da risa porque la gente piensa que no, mami, fue fácil. No, mami. Fue fácil. Y cuando es así te tienes que mantener en medio, pues a que pasa la tormenta y calma el mar. Que si vas a la orilla, o sea, a la orilla arena, la ola de esas de 6, 8 metros con el impacto te revuelca otra vez. Te mata. Te mata, o sea, no te revuelca. Si caes mal, te mata, te desnuca, te noquea, te pierde conocimiento, te ahogas. Y hacia las piedras, pues también te azota, pues las olas azotan las piedras. ¿Y qué pasó al amanecer ya después? Ya que calmó como a las 3 de la mañana, empecé a ver dónde estaba y pues ya a nadarle con una mano y las piernas. Porque esta no la pude estirar jamás, porque como abracé el cojín y me aferré, ya no pude estirar, se me engarrotó con una mano. Hasta que llegué, pues, después de 2 horas, 3 horas, yo creo. Hasta que llegué a ese bote y le grité hasta como al 6º o 7º grito. Que les pedí auxilio, ahí me rescataron. Y había otros 5 compañeros, conmigo fuimos 6, me rescataron ahí. Ya los demás fueron saliendo, unos por la langosta vivos, otros en Altamar lo encontraron vivos, otros acá entre las piedras, porque en la base hay piedras y ahí tiraron los barcos y se alcanzaron a saltar entre las piedras y salieron. Y así, conforme pasaban los días, nos fuimos dando cuenta de quiénes estaban, quiénes no. Pues no nos dicen nada los de la base, los marinos. Hasta los marinos de la base. Esos tienen órdenes de allá arriba, desde el presidente de la República. Porque se da cuenta en la noticia el día 1, el día 2, al siguiente día, y creo el día 2, no martes, miércoles, en la noche, creo decían saldo blanco. O sea, ¿cómo pueden decir que es saldo blanco? Si se da cuenta, la destrucción que hay en Acapulco no es de un huracán, es de un terremoto. En primera. Sí. Se hacen pendejos el gobierno, porque supuestamente que los marinos son los mejores estudiados y nosotros no somos nada. ¿Cómo te estás enterando de todo eso? Porque yo me estoy moviendo. O sea, de lo que te dicen, de lo que se van diciendo aquí. Desde que salí yo me estoy moviendo. Me han entrevistado en noticiero, le digo, con mi patrón también. ¿Qué te dice tu patrón? Bueno, mi patrón me está apoyando, él se roza con los peces gordos también, pues. Porque era su capitán, el capitán lleva 16 años trabajando con ellos. ¿Y ahorita por qué con nosotros no quieres dar la cara? ¿Qué pasa? Porque ya, es que ya me da miedo. ¿Tienes miedo a represalias? Sí, de hecho sí. Si es así, pues me voy de aquí, eso es lo de menos. Pues. Sí. Pero sí. ¿Qué has pensado? ¿Tienes familia aquí? Sí, mis hijos, mis 2 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿De qué edad tienes tus hijos? No, están grandes, 15 y 16 años. Ok. Y su mamá, pues mi esposa, aún. Mi mamá, aquí hay mi familia. Y en primera, porque yo dije todo eso, en primera. O sea, lo dijiste en... Sí. En primera, a nosotros nos piden un curso que hagamos. Para poder trabajar en eso, nosotros tenemos que hacer un curso con Capitanía de Puerto. Que la Capitanía de Puerto había corrupción y nosotros no hacíamos el curso, nada más dábamos el dinero y nos daban la libreta de mar. Se llama la libreta de mar con un pasaporte para mar. Entró la Marina. Ya entró la Marina a hacerse cargo de eso. Entonces la Marina nos exigió el curso. El curso de libreta que yo ocupo para marinero vale 9, 10 mil pesos. Entre exámenes médicos, o sea, todo esto es dinero. 9, 10 mil pesos por 5 años. ¿Todo lo pagan ustedes? Sí, para capitán son 20 mil, 30 mil pesos en una libreta que es para el doctor marinero. Y la libreta de patrón de costa te vale como 50, 60 mil pesos. Son para capitanes que pueden manejar barco arriba de 100 pies. Bueno, para la gente que no sabe, sería como una licencia para tipo manejar, A, la B, la C, para manejar en carretera federal, transporte de carga. Eso. Okay. Eso va a una base federal, nosotros estamos en base federal. Okay. Y yo todo eso lo dije porque digo, ellos nos exigen, si ellos sabían que era categoría 5-1 por no perder el trabajo, por quedar bien con los patrones, por cuidarle sus cosas, que es nuestro trabajo en realidad, que nos pagan por eso. Y son trabajos bien pagados, o sea, nada que ver a lo que te pagan en la ciudad.
Sí. Entonces, nos debieron haber obligado, ellos como autoridades, que lo sabían, porque ellos nos dejaron solos, lo repito. Nos debieron haber, así como nos obligan a hacer el curso, nos debieron haber obligado a dejar las embarcaciones en primera. ¿Hay protocolos? ¿Siguen los protocolos o no? Pues no lo siguen al pie de la letra. Protocolo, yo no sé nada de eso, pero yo, como autoridad marítima, y que yo te exijo a ti hacerme un examen para que tú puedas trabajar en eso, y yo te voy a cuidar como autoridad marítima, y si sabían ellos que era un categoría 5, pero ese no fue categoría 5. 6. Ese, si se quisiera el 6 o el 7, fue el 7. Hay un medidor en el Club de Yates de 360 kilómetros por hora, rompió el medidor. O sea, las ráfagas de viento pasaban los 360 kilómetros por hora. Si y usted... eso dicen los capitanes que no fue un huracán, eso fue un tornado de agua. Y sí es cierto, porque el aire hacía esto, no hacía circular. Circular, como un tornado. Si a ti te hubieran obligado las autoridades a dejar la embarcación, ¿la dejas? A todos sí, claro. ¿Por qué? Porque te obligan y si no te dicen, porque así nos dicen a nosotros, si no haces el curso, a la embarcación va a ser multada y los patrones te hacen hacer el curso. A veces te lo pagan ellos, pero te lo van quitando, a veces te lo pagan ellos y no te lo cobran. O sea, digamos que te hubiera servido me están obligando, o sea, si no nos van a multar si yo me quedo aquí. No nos ampara con el patrón. Pues ahí está. Miren, a modo de resumen, para cerrar el tema, es un tema confuso y complejo y por eso cuestiono que ahora que están en la Cámara de Diputados hablando de vamos a darle más dinero a Acapulco o no, ahora que estamos viendo esta caravana de Acuata, Acapulco, decir si sí o si no. Lo que a mí me extraña es que justamente de esta experiencia, que en realidad en donde están la mayor cantidad de muertos, está ahí, de los trabajadores que se quedaron en estas embarcaciones privadas y que no se esté pensando en algún tipo de regulación. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se entiende acá? Secretaría de Marina, y esto porque lo dijo el almirante Ojeda en la mañanera, no tiene el poder para entrar en una embarcación privada, no tiene una jurisdicción no tiene poder sobre una embarcación privada. ¿Qué es lo que regula Secretaría de Marina? Pues evidentemente ya cuando está en alta mar. Entonces, a lo que se entiende aquí es que se fusionan dos cosas, propiedad privada, que sería la embarcación, el yate, etcétera, y el mar. Secretaría de Marina, y aquí nos comentaban por aquí, Piteco, que la Secretaría de Marina tiene sus propios protocolos y antes de que suceda algo tienen que proteger sus naves e instalaciones, incluso se acuartelan a todo el personal para estar alertas a cualquier evento. Sí, eso es exactamente lo que vieron los marineros de las embarcaciones privadas. ¿Qué es lo que pasa? Que la Secretaría de Marina, dicho por el propio almirante Ojeda, no puede ir como tal a una embarcación privada y obligarlos, o sea, no tiene como tal jurisdicción dentro de la embarcación. Lo que puede hacer Secretaría de Marina es, si la embarcación ante una llegada de un huracán y demás ve que salieron al mar, entonces Secretaría de Marina sí, ahora sí que entra y los regresa, pero no puede hacer más allá. O sea, eso es lo que explica más o menos o lo que se entiende de esto. El asunto es que, por lo que estamos investigando, no es un tema regulado. O sea, es uno de estos temas que como no habíamos tenido una experiencia similar, no se habían regulado. ¿Qué es lo que no está regulado? Quiero ser muy enfática. Si va a haber o no sanciones al dueño de una embarcación por obligar a sus empleados, a los que normalmente pues, les paga justamente para que cuiden la embarcación cuando él no está o para que naveguen la embarcación cuando él va de vacaciones o etcétera. No hay una regulación en la que el patrón pueda ser sancionado o en la que haya consecuencias como tal por si obligó a que sus empleados se quedaran en una embarcación ante la inminente llegada de un huracán. O sea, eso es lo que está en un limbo. Pudiéramos decir que el patrón, si los obligó por un kilo de carne que decían o por $1,000 a quedarse ahí, sabiendo que llegaba un huracán, se habla de una negligencia. A mí me queda claro que hubo una negligencia, porque no hay manera humana que puedas pensar que dos personas van a frenar un huracán solamente para proteger tu embarcación. Y si eso es lo que están pensando algunos dueños de algunas embarcaciones, qué estúpidos, parece que no tienen neuronas y lo digo con todo respeto, pero no hay manera que uno se imagine ese escenario. El punto aquí es que hay una laguna legal entre hasta dónde puede llegar la Secretaría de Marina. Lo que es un hecho es que como la embarcación es propiedad privada, Secretaría de Marina no puede entrar a la embarcación. O sea, la Secretaría de Marina no puede hacer nada por la embarcación como tal porque es propiedad
privada. De ahí a saber si se va a sancionar o no se va a sancionar a los propietarios, honestamente no creo que se les sancione, porque existe todo pues existe un limbo en el marco normativo de hasta dónde podría llegar. Creo que deberían, sí creo que deberían, sobre todo en estos casos donde sabemos que hay unos a los que los obligaron a quedarse ahí, o sea, entre todo el caos, entre que nadie se lo esperaba, entre que nadie se preparó, entre que hubo unos que dijeron, no creo que venga peor, yo creo que sí aguantamos, entre muchos temas acá, creo que la lección que debería de dejar justamente Otis es las experiencias de estos marineros y que se debería justamente de regular que si ante la alerta de un huracán categoría 1 se informa, se avisa y los patrones aún así obligan a que sus empleados se queden en las embarcaciones, se les sancione, que eso es lo que piden los marineros. Dame la herramienta para que yo no ponga en riesgo mi trabajo, porque imagínense que Otis no hubiera sido catastrófico y que se hubieran ido de la embarcación y que por no haberse quedado en la embarcación, no sé, la embarcación se haya nos perdido o haya sufrido un daño, etcétera. El patrón no se le va a ir a la madre tierra como responsable de la tragedia, ¿verdad? Se le va a ir a los empleados. Esa es la lógica que está detrás del pensamiento de aquellos que por cuidar su trabajo se quedaron en la embarcación. No es un tema vaya, la necesidad te hace pensar de maneras muy distintas, porque es su chamba, es ilógicas, ¿no? Exacto, y a veces ilógicas. Hoy, lo que dice el marinero es que en su vida vuelve a arriesgar su vida por un trabajo. O sea, la experiencia que a él le queda es que independientemente de todo, él no vuelve a poner en riesgo su vida porque un patrón se lo diga y pues con la pena. Prefieren hoy por hoy cambiar de trabajo. Pero esa es la visión que tiene hoy después de haber vivido lo que vivió. Antes, la visión era, es que es mi chamba, es mi fuente de ingresos, de aquí vive mi familia, de aquí me mantengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, la necesidad te hace pensar y actuar de maneras muy ilógicas a veces, o contra la naturaleza o contra el sentido común que muchos pensaríamos. Pero incluso cuando pudieron haber actuado o cuando todavía dijeron, me voy o no me voy, ya no les daba ni siquiera tiempo para irse a sus casas. O sea, ya ni siquiera el tiempo les daba porque ellos veían, o sea, ellos entre que se informaban, entre que sabían, entre que estaban las comunicaciones y entre que ya tenían el viento encima, ya no les daba para irse. Esa fue la otra. Entonces, yo creo que aquí y a eso quiero llegar, lo que a mí me preocupa es que dentro de toda esta discusión del presupuesto o no presupuesto, de que si el dinero de reconstrucción o no, etcétera, etcétera, que están dando trancazos en la Cámara de Diputados, lo que hace falta es también presentar iniciativas para que no tengamos un limbo de qué puede hacer la Secretaría de Marina o no, de si la Secretaría de Marina puede sancionar o no, de qué es lo que va a pasar, que si es Marina o es Protección Civil, o quién se va a encargar de ponerle un alto a empresarios abusivos o a dueños de embarcaciones abusivos que creen que mágicamente 2 personas van a poder salvar su embarcación de un desastre natural. Insisto, así como la necesidad te hace actuar en contra del sentido común, a veces el no tener ningún tipo de necesidad te hace pensar sin sentido común, como es el caso de algunos de estos empresarios. Y para muchos que justamente, y me hacían este comentario del por qué no dio la cara y demás, dio muchas entrevistas a este chavo y no está en riesgo por su patrón, sino porque lo que él dijo prácticamente exhibió como otros patrones de las embarcaciones fueron negligentes. Aquí justamente dice Michelle Puebla, las declaraciones del marino no son contraproducentes. Al final los patrones no los obligaron a quedarse en semejante situación. Sí los obligaron a algunos. A él, pues no fue su caso. Él dice que su patrón de hecho respondió muy bien y todo esto, pero hubo patrones que sí, pues les dijeron, ahí te quedas a cambio de 1 kilo de carne. Imagínate arriesgar tu vida a cambio de 1 kilo de carne. A cambio de 1,000 pesos. Hay quienes efectivamente arriesgaron su vida porque su patrón los obligó. No son todos los casos. El caso de este marinero en particular, no. El de ellos fue más como un tema de miedo de, ¿y si me voy y puedo perder mi chamba si no pasa nada? O sea, el de ellos fue más como un tema personal, pero
hubo quienes sí obligaron. Es una incertidumbre porque hay embarcaciones que quedaron completamente destruidas, quedaron hechas trizas, y habrá que ver si los dueños de las embarcaciones las reclaman, porque lamentablemente lo que pasa en estos casos, y sobre todo lo que preocupa cuando te dice el secretario de Marina que no pueden entrar al club de yates, es si o sea, que todo esto queda a plena y pura disposición del dueño de la embarcación. Entonces, si ellos no quieren reportar, si ellos no quieren avisar, si ellos se hacen guajes, si ellos se desaparecen, la Secretaría de Marina no puede entrar al club de yates para decir, mira, esto es lo que pasó. Y ahí existe un limbo en el que quizás hay cosas de las que no nos vayamos a enterar, porque dependemos enteramente del propietario de la embarcación, de ver si dice o no dice. De no ser por marineros que están buscando a sus compañeros, de no ser por entre ellos que se están buscando para ver si apareció o no apareció y demás, no nos estaríamos enterando de muchas cosas. Y ahí es en donde este marinero pues corre cierto riesgo, porque que él tenga un buen empleador no quiere decir que los demás sean así. Insisto, estos son un poco de los testimonios de lo que nosotros recorrimos en Acapulco, de lo que nos dijeron. Vuelvo con mi moraleja. Muchos se enteraron, sí se enteraron, no precisamente por que la alcaldesa o la gobernadora, sino más por noticias o publicaciones o porque les hablaron sus hijos o porque alguien les informó y les dio tiempo de irse. Más por ahí estuvo el cómo se enteraron, pero dentro de todo hubo tenemos antecedentes de Paulina, etcétera, etcétera. Nunca se imaginaron porque no había un antecedente que permitiera que se imaginaran que iba a pasar lo que pasó con Otis, y esa es la moraleja de la historia, porque ahora parece que quieren que todos tengamos una bolita de cristal y hasta que el presidente pueda predecir el futuro.